Bien, nosotros habíamos definido la ecuación de la parábola como el lugar geométrico de todos los puntos que mantenían, ¿qué cosa? La misma distancia a la recta directriz que a un punto llamado foco. Y este era el foco. Esta distancia era igual a esta distancia. Entonces este punto está a una distancia P sobre 2 del foco y desde el vértice hasta la directriz la misma distancia P sobre 2. O sea, la distancia entre foco y directriz era P. Por lo tanto, todos estos puntos mantenían esa condición de que la distancia medida en forma perpendicular a la directriz era igual a la distancia que había al foco. Y así, punto por punto, va a mantener esa relación. Entonces, el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de una recta directriz y de un punto llamado foco. Entonces, la distancia de todos los puntos hacia un punto y hacia una recta. Esa distancia debería ser igual y era esto. En el caso de la que tiene eje focal, que es el eje de simetría horizontal, teníamos que su ecuación era igual a i cuadrado igual a 2px. La ecuación de la parábola vertical era x cuadrado igual a 2pi. Esto es porque está centrada. Si estuviera descentrada, o sea, si estuviera un eje X y otro eje Y, ahí me sale fuera del dibujo, supongamos que el otro eje Y está por acá, entonces la coordenada del vértice se llamaba K y la coordenada en el eje X, la abscisa era H, y en el eje Y nuevo era K. Entonces teníamos H y K, la ecuación se transformaba en I menos K elevado al cuadrado igual a 2P por X menos H, en el caso que fuera descentrada. Entonces, tomando un punto genérico, un punto de coordenadas X, Y, que sería este punto, tiene abscisa X, ordenada Y, supongamos esta centrada, entonces ese punto con el vértice va a tener o va a formar un ángulo θ, de tal forma que nosotros vamos a definir allí que Y es igual a la tangente θ por X, o sea, en este triángulo rectángulo donde tengo las coordenadas X, Y, este es el cateto opuesto, o sea, la altura Y, y este es el cateto adyacente, que sería la abscisa X del punto. Por lo tanto, la tangente de θ es Y sobre X, por lo tanto, Y es igual a X por la tangente de θ. Esa tangente de θ la vamos a llamar con un parámetro T. Entonces, nuestro parámetro, en función del ángulo, va a ser T igual a la tangente de θ. De tal forma que nos va a quedar que Y es igual a X por T. Como nosotros necesitamos el Y al cuadrado, elevamos al cuadrado miembro a miembro, entonces vamos a tener Y cuadrado igual a X cuadrado T cuadrado. Y aquí es igual a Y cuadrado es igual a 2P por X. Por lo tanto vamos a tener que X cuadrado T cuadrado, Y cuadrado, es igual a 2P por X. Y de allí, obviamente, despejamos X. Como verán,
Si este x pasa dividiendo, o dividimos toda la ecuación por x, se simplifica de este lado, más matemático esto, dividimos por x, entonces al dividir miembro a miembro se cancela, y nos queda entonces que x es igual a 2p sobre t al cuadrado. X es igual a 2p sobre t al cuadrado. Entonces, como y es igual a x por t, como y es igual a x por t, y x vale 2p por t cuadrado, entonces resulta que y va a ser igual a x que vale 2p sobre t cuadrado por t. Entonces, el cuadrado con ese se va y nos queda que y es igual a 2p sobre t. Recordando que t es el parámetro que elegimos nosotros como la tangente del ángulo θ. O sea que nosotros desde 0 hasta 90 grados vamos a ir obviamente para 90, la tangente es infinita y algo sobre infinito nos va a dar 0. Justamente x e y se van a hacer con el denominador infinito. Algo sobre infinito 0, entonces el punto 0, 0. Y bueno, cuando el ángulo tienda a 0, la tangente de 0 es 0, entonces si el denominador es 0, el resultado va a ser infinito. Nosotros sabemos que esa parábola se va hacia el infinito. Bien, en ambos casos. Esas son las ecuaciones paramétricas de la parábola. Esa parábola, si fuera descentrada, lo único que le vamos a sumar es, esto sería en el caso de que fuera centrada, o sea, el vértice está en 0, 0. Que es el ejemplo que dimos. Si fuera descentrada, obviamente que lo único que va a cambiar va a ser x igual a h más 2p sobre t cuadrado, e y va a ser igual a k más 2p sobre t. Y ahí serían las coordenadas paramétricas de x y h, x e y, perdón, en función de h y k. En el caso que fuera una parábola de eje focal vertical, sería aproximadamente lo mismo, con el mismo, no con el mismo, sino con un desarrollo similar. Tendríamos una parábola de esta característica. Nosotros tenemos acá, ¿se ve? Sí. El eje X y el eje Y, obviamente una directriz. A la misma distancia estaría el foco, entonces si es centrada, el vértice está en el origen de coordenadas, y esta misma distancia P, recuerden que esto es P sobre 2, esta distancia P se toma hacia un lado y hacia el otro lado, porque ahí estaría el lado recto, y eso nos permite definir un par de puntos para hacer la gráfica de la parábola. Entonces, un punto genérico P de coordenadas X, Y,
tendría entonces también su ángulo θ con la abscisa en X, con la ordenada en Y. Bueno, con las mismas características, P sobre 2, la distancia que hay desde acá hasta acá. Esta distancia también es P sobre 2. Y ahí tenemos la ecuación, la gráfica de la parábola que tenía ecuación X cuadrado igual a 2P por Y. Deduciendo de la misma forma, utilizando la tangente θ como Y sobre X y llamándolo T al parámetro S y haciendo los despejes, vamos a llegar a unas ecuaciones similares donde X va a ser igual a 2pt e Y va a ser igual a 2pt cuadrado. La diferencia con esta es que el t cuadrado está en el denominador. El t cuadrado de t, y acá se cambia el t cuadrado, en vez de aparecer en X, aparece en Y, pero en el numerador, y la X en vez de la Y en el numerador. Todas con el parámetro 2pt. Entonces estas serían las ecuaciones paramétricas, la que tiene eje focal vertical. Esta sería centrada, y obviamente la descentrada sería h más 2pt, y en el caso de Y igual a k más 2pt cuadrado. Esto solamente para la descentrada. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran? Bien. Nada que preguntar, nada que decir. Bueno, ahí les pasé una foto por las dudas. Tengan algún inconveniente. Que no vean bien, igual de todas formas esto se está grabando, así que después repasan el video y pueden hacer captura de pantalla, pueden hacer lo que ustedes quieran. Me está faltando papelito.
Bueno, según acá el papelito que tengo, Vanega es Yara, ¿no es cierto? Y Beli, Sofía tenían fecha para el viernes que viene, para la microclase. Nieva y Vargas para el 6, Sotomayor y Toledo para el 13, Cayo y Cortés para el 20 de noviembre. Estos eran todos los viernes, pero acá hay alguno que esté faltando. Sarmiento, Lourdes. Sí, profe, falta yo. Profe, yo no escucho nada. ¿Alguien escucha? Ahora sí le escucho, perdón. ¿Quién estaba hablando? Yo le preguntaba a Farías. ¿Está ahí, Farías? Sí, profe, aquí estoy. Yo también falto para Bueno, la microclase. entonces faltan Salomé, Reynoso, Lourdes Sarmiento y Farías Jiménez. Y Entonces vamos. falta, profe, Viviana Ormeño, que ella no se pudo conectar. Bueno, entonces la anotamos a Viviana Ormeño. Entonces vamos a utilizar. Profe, Sí. Juárez, Hernán también me está diciendo que le diga estaba sin internet, que él también falta para la microclase. Bien, entonces vamos a ver. Vamos por parte. Tenemos allá por el martes en noviembre. El martes 10 y el 17. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá. Juárez, el 10 del 11, junto con Farías, es 10 del 11. Y Sarmiento con Reynoso, el martes 17 del 11. Bueno, hasta ahí tendríamos una docena de clases, de microclases. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, ya Bien, Profe, profe. perdón, ¿puede volver a repetir mi fecha? Soy Sarmiento. Lourdes el 17, martes 17 de noviembre. El mismo día que... Muchísimas gracias. Y Igual otra después... consulta que le Sí. quería hacer. Comentó una profe, ay, voy a prender mi cámara porque siento que está hablando solo, si no. Le voy a dejar. Me comentó una profe de que el cuatrimestre termina ahora en diciembre. ¿Usted sabe algo? No es que termina en diciembre, Lourdes. En este año terminamos las clases el 27 de noviembre. Este año.
y se extiende el 22 de febrero al 26 de marzo. Esas últimas 5 semanas serían para cerrar el cuatrimestre. O sea, terminan ahora en noviembre. Esto es de acuerdo al calendario. No sé si usted vio en el grupo, en algún momento uno de ustedes compartió el calendario nuevo. Sí, sí lo tengo el calendario, lo imprimí y todo. Pero justo ayer estábamos en su clase y comentó que estaban hablando por un grupo donde están los profesores o algo así, y que se había llegado a un acuerdo como que en diciembre terminaba ya el ciclo, por eso quería saber. Bueno, no, la verdad que yo no tengo esa información. Es extraoficial, probablemente hagan un pedido a la supervisión, al nivel superior, o primero a la rectora, y que la rectora transmita eso, porque esto generalmente lo maneja o lo aprueba la Dirección General Superior, la DGS. Si ellos aprobaron este calendario, bueno, obviamente tendrán que hacer una rectificación. La verdad que no sabría decirle si esto va a llegar a buen término o no. A mí me dieron ese calendario y yo oficialmente tengo que, hemos pactado recuperar los parciales antes del 27 de noviembre para recién tomar el segundo parcial después de las vacaciones. Suponiendo que esto llegue a buen término, que esta gente que pide que terminen las clases nomás en diciembre, de todas formas nosotros el segundo parcial lo dejaremos para después de las vacaciones, para darle tiempo a que estudien, porque si yo les voy a tomar recuperatorio del primer parcial, más el segundo parcial y el recuperatorio del segundo parcial, va a ser mucho, demasiado estrés para rendir, aparte que van a tener que rendir todas las otras materias. Entonces, en base a eso, si no me dicen lo contrario y me autorizan, yo estaría postergando solamente la toma del segundo parcial para después de las vacaciones, o sea, para febrero. Ese es un acuerdo en el caso de que esto llegue a tener eco y que el ministerio deje que terminen las clases ahora en diciembre, no más. Yo estaría hasta, si me lo proponen, estaría hasta de acuerdo con esto de terminarlo más en diciembre, porque esto es bastante caótico, es desesperante en algún momento y realmente es cansador, ¿no? Y nosotros estamos, ustedes, yo y todos estamos agotados y bueno, de alguna forma hay que resolver esto, así que... Aparte de eso, nosotros, profe, tuvimos clase como desde el comienzo, no tuvimos. Claro, O sea, casi todas las materias nosotros creo que empezamos desde el primer día. O sea, tanto la suya como las de los otros profes. Desde que empezó, nosotros habremos demorado, no sé, como mucho, no sé, 3 semanas en empezar. No estábamos atrasados, digamos. Nosotros tenemos otra materia que ya nos van a cerrar, las notas no nos van a seguir hasta, porque ya vimos todos los contenidos, o sea, llegamos con el tiempo. Claro, nosotros también. Nosotros estaríamos llegando con los contenidos que se dictan normalmente todos los años, digamos, no el programa, porque el programa nunca lo terminamos completamente, porque bueno, hay muchos temas que en realidad no tiene mucho sentido desarrollarlos, porque no van a ser ni vistos ni de casualidad en la secundaria. Nosotros llegar hasta integrales es algo que por las dudas a alguno le llegue a tocar alguna vez enseñar el industrial o en una escuela privada, pero en las escuelas comunes no se llegan a dar contenidos de integrales, no sé si de derivadas siquiera. Pero después de eso viene ecuaciones diferenciales, integrales dobles, triples, cosas que no las van a ver ni de casualidad. Antes el profesorado otorgaba un título que no decía que era exclusivamente para nivel medio, entonces permitía para un nivel terciario y un nivel superior. Pero ahora no, el título habilita solamente para el nivel medio. Pero bueno, sí, nosotros no hemos perdido clases. Lo que sí hemos perdido un mes
hasta que volvimos a comenzar el segundo cuatrimestre. O sea, este segundo cuatrimestre ha sido bastante corto, pero el primer cuatrimestre lo dimos a full. Inclusive creería yo que comparado con otros años hemos dado un primer cuatrimestre más largo que los anteriores. Lo que ocurre es que se demoró el segundo, se demoró bastante en comenzar, ¿no? Con el tema de las evaluaciones finales y todo eso. Pero bueno, estemos a la expectativa. Cualquier cosa que tengamos que cerrar nosotros, bueno, modificaremos el calendario, veremos qué pasa con esto. Yo, para no perjudicarlos, les tomaría después el segundo parcial. De última, fijaríamos una fecha a mediados de diciembre y dejaríamos un recuperatorio para febrero. Bueno, todo está en las buenas intenciones nuestras y que nos permitan hacer ese cierre. Porque si deciden que termine en diciembre y la rectoría, el profesorado nos exige que cerremos y pasemos los listados con las notas y todo lo demás, bueno, vamos a tener que cerrar en diciembre. Lamentablemente va a tener que ser así, pero no estaba pensado de esa forma, y en la estructura, en el calendario, van a estar ustedes muy apretados. Yo no tengo ningún problema, yo puedo tomar parciales todos los días durante 2 semanas, no hay ningún, para mí no es problema, el problema es para ustedes. Así que bueno, llegaremos a un acuerdo y veremos qué pasa en el caso que se modifique esto. Pero no tengan miedo que vamos a llegar a algún acuerdo de alguna forma. Vamos a poner acá microclases y ponemos acá manega.belis 30 de octubre, Niva Vargas 6 de noviembre, lo anoto acá porque es más práctico después revisar el WhatsApp. Sotomayor Toledo. Cayo Cortés. ...13 de noviembre... ...30, 11, 13... ...me falta el 6... ...13... ...acá le pifié ya... ...Niva Vargas, 6 de noviembre... ...Sotomayor Toledo, 3... Cayo Cortés, el 20... Juárez Faría... ...10 de noviembre... ...13... ...me faltaría el 17... ...que son Sarmiento y Reynoso. Profe, en cuanto a los temas, elegimos nosotros. ¿Usted ya tiene qué tema vamos a dar? No, lo eligen ustedes.
Bueno, Sarmiento elige recta en el plano. Bien. A ver, para que esto quede... ahí he puesto, ¿no? Ahí les acabo de pasar en el grupo. Microclase, Vanega Vélez, 30 de octubre, Niva Vargas, 6 de noviembre. Juárez, puse, bueno, ya saben que es Juárez, Farías, el 10 de noviembre. Sotomayor, Toledo, el 13 de noviembre. Sarmiento, Reynoso, el 17 de noviembre. Y Cayo Cortés, el 20 de noviembre. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 2, 2. Profe, buen día. Buen día. Yo soy ormeño, Viviana, no sé qué fecha me toca a mí. Ah, es cierto, recién la habíamos salteado. Ormeño. Pero además tenemos ahí la fecha de los parciales, de los recuperatorios. ¿Ustedes se acuerdan de eso? A ver, no estemos mezclando. ¿Cuándo les puse? Parece que no. No. Yo tenía entendido que habíamos definido las fechas a fines de... a fines de noviembre. Bueno, pero me estaría faltando Ormeño. Lo vamos a sumar el... el 20 de noviembre, ¿ah? Ese día vamos a tener 3 microclases. Profe, buen día. En mi caso, soy recursante, ¿hace falta volver a hacer la microclase o no? No hace falta. Bien, gracias. En realidad, por una cuestión de tiempo, sería interesante que usted lo haga lo mismo, pero usted ya tiene la experiencia y ya sabe lo que es. La idea es que vean. Bueno, ya me están poniendo. Sofía dice: los temas se pueden repetir. Yo elegí ecuaciones en R2, está bien. Lourdes Sarmiento, recta en el plano. Bueno, no hay problema. Esto después me lo pasan al WhatsApp. Acá esto no queda registrado en el chat, sí me lo pasan al WhatsApp. Los temas que van eligiendo y no hace falta que sea ya, lo van decidiendo durante los próximos días y me van escribiendo en WhatsApp qué tema elige cada uno.
Bueno, Profe, una pregunta. Yo también di clases el año pasado. ¿quién es yo? Soy Faria Jimena. Ah, no, entonces no, Farías. Faria Jimena. Ormeño Dimos también, la- profe. Bueno, entonces no hace falta. Así sí la semana, la fecha. La tachamos, ya saben que no van a estar. Ormeño y Farías. Ya dieron microclase el año. No tengo acá el listado, lo tengo en otra computadora. Entonces ya dieron la práctica, dieron la microclase, no Sí, profe. haría falta. En realidad, Bien. a ustedes dos y a Ángel, yo les invitaría a que le hagan lo mismo. ¿A qué me refiero? A que no es lo mismo la microclase del año pasado en forma presencial que organizar una microclase virtual. ¿Para qué? Para que se enfrenten ustedes a esto, que esto es un desafío. Bueno, yo tengo que organizar una clase a distancia, quiero ver cómo lo hago. Recuerden que yo le dije por usar PowerPoint, graficadores, aparte del Zoom. Bueno, pizarrón, obviamente, Filmina. Todos los elementos electrónicos que ustedes conozcan también se pueden hacer. Aparte de los PowerPoint, hay otros, ya me olvidé los nombres, hay otras formas de presentar los Prezi. Con videos, con tutoriales, con lo que a ustedes se les ocurra. Yo los invitaría, no los elimino del listado ese, y bueno, le invitaría a Ángel a que se sume el 17. Así hacemos 3 clases el 17 de noviembre para que prueben, porque no es lo mismo la presencial que esta. La presencial creo que es un poco más sencilla. En esta, bueno, hay que agudizar el ingenio y ver de qué forma a través de la pantalla, si estoy con ustedes, podamos dar la clase. Una de las cosas que sí le vamos a pedir es que esto no sea tan monótono como las clases que doy yo, en el sentido de que haya un poquito más de intercambio, y ese intercambio se va a dar en ese momento que todos o la mayoría de los que tengan la disponibilidad de la cámara y hacerse ver y dejarse ver, para no hacerlos sentir tan solos a los otros compañeros. Les digo porque es como estar hablando solo contra la pared. Y bueno, uno se tiene que acostumbrar a eso, pero es algo diferente, es otra sensación. Así que bueno, yo los invito a que si han hecho la microclase y se animan a hacerla, que lo hagan. En forma virtual no los obligo, pero sería una buena experiencia para ustedes. ¿Estamos? Bien. Siguiendo con nuestras clases de coordenadas paramétricas, coordenadas. Tenemos las ecuaciones o coordenadas polares. Entonces, dentro de las coordenadas polares, nosotros vamos a borrar esto que está en el pizarrón. Vamos a desarrollar entonces aquí debajo coordenadas polares. Las coordenadas polares, nosotros estamos no tan acostumbrados a desarrollar este sistema, pero que es bastante importante. Lo voy a copiar de nuevo más arriba.
Porque es una variante de los sistemas de coordenadas, sistemas de referencia, que utilizamos y que alguna vez ustedes vieron. O sea, en algún momento de su vida han visto una pantalla en una película, en el cine o en la televisión o en un video, han visto la pantalla de los radares. Entonces, un radar, en el caso de los submarinos, por ejemplo, ustedes ven en la pantalla, ¿no es cierto?, una línea que va barriendo, ¿sí?, como un radio vector, que cuando va barriendo y encuentra un objetivo, se prende una lucecita, y esa referencia, ¿no es cierto?, está medida a través de, como dice, coordenadas polares, a través de un polo, un punto fijo y un radio vector que tiene la particularidad de hacer un barrido, entonces nos define los infinitos puntos del plano. Entonces, un punto cualquiera, en este barrido nosotros fijamos un punto acá, un punto P que tiene coordenadas ρ y θ. Entonces, ¿qué son ρ y θ? Y justamente son la distancia que hay desde el polo al lugar, medido en metros, en millas, en kilómetros, en lo que fuere, y el barrido sería el desplazamiento angular que tiene el delta o el θ directamente. Entonces, todo el plano queda definido mediante un par de coordenadas que en vez de ser X e Y son las coordenadas ρ y θ. Entonces, giro tantos grados y está a tal distancia. Y esto es la forma de expresar que tienen en esto que les decía yo en las películas para ver un objetivo, ya sea por una cuestión de una guerra, por ejemplo, donde veían cómo se iba desplazando ese punto. Cuando volvía a pasar el radio vector estaba más alejado, más cercano, podían determinar el movimiento de ese punto, cómo se iba moviendo el objetivo y con qué velocidad lo hacía, para poder perseguirlo o escaparse, etcétera, etcétera. No importa para qué, el asunto es que ese es nuestro sistema de coordenadas polares. Este sistema, a comparación del sistema XY, tiene infinitas posibilidades. ¿Por qué? Porque yo podría definir el mismo punto si en vez de girar un ángulo θ, giro un ángulo θ más 360 grados. Entonces, yo puedo definir el mismo punto con ρ y con θ más 2π. Un giro, pero podría decir, si estos son 40 grados, bueno, 360 más 40, 400 grados. Entonces pondría la misma distancia ρ, pero a 400 grados. Pero podría girar dos veces, entonces tendría 720 más 40, 760. Entonces K sería 1, 2, 3, 4, la cantidad de giros multiplicado por 2π, que son 360 grados, me determinaría infinitos pares que determinan el mismo punto. Giro 1, 2, 3, 4, le voy sumando un número entero de giros y tengo ese valor. Pero también podríamos haber medido el ángulo en sentido negativo y hubiese sido un ángulo de ρ, y el ángulo en vez de θ sería θ menos 360 grados, θ menos 2π. Y también es otra forma de definirlo en el sentido negativo. Pero además de ese menos 2, θ menos 2π, o sea que yo al ángulo de θ le resto 360 grados y me queda el valor negativo, también lo podría medir en θ menos K2π, porque tendría en vez de un giro, 2 giros, 3 giros, etc. Entonces, yo puedo medir al revés, con un giro, o con 2 giros, o con 3 giros, y así en infinitas formas. Este radio vector tiene obviamente una escala graduada, en un gráfico en el papel será en centímetros. Esa escala graduada nos dice que, bueno, estamos, ¿sí?, en este valor, entonces esto es ρ, que girado ahí me da una distancia, que va a ser positiva, en el sentido positivo de las X, como miramos nosotros. Pero yo podría definir este ángulo, que es θ más 180 grados, más π, y como el radio vector es hacia allá, podría poner la coordenada negativa. Se supone que este radio vector es positivo a la derecha, pero es negativo a la izquierda.
pero ya sería demasiado complicado, de hecho que existe, y que algunos lo trabajan. Nosotros vamos a trabajar siempre con valores positivos de ρ, ¿sí? Por ser una longitud, en el sentido del radio vector, de este radio vector que está girando. Reitero, yo lo podría hacer girar un poco más, y en vez de medir positivo para acá, mido negativo para allá, o sea que sería θ más pi con un menos ρ, con una distancia en el sentido negativo. Ese es nuestro nuevo sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas que es muy sencillo de interpretar y que a su vez me permite, con ese polo, hacer coincidir en el radio vector, ¿qué cosa? El eje X. Entonces, si tengo el radio vector junto con el eje X, acá voy a tener obviamente en forma perpendicular el eje Y, entonces esto que tiene una coordenada ρ con un ángulo θ, significa que el barrido este, significa que tengo un X y tengo un Y, tengo una abscisa y una ordenada, que puedo establecer en función de ¿quién? En función de las coordenadas, o sea, las polares en función de las rectangulares o cartesianas, o viceversa, las cartesianas en función de las rectangulares. Entonces, si yo tengo ρ y θ, yo puedo calcular X. ¿Por qué? Porque esto sería el cateto adyacente, entonces yo sé que el coseno de θ es igual a X sobre ρ. Por lo tanto, X vale ρ por el coseno de θ. De la misma forma, tengo que Y es igual, que Y nada, el seno de θ es igual a Y sobre ρ, porque el cateto opuesto sobre la hipotenusa, entonces Y es igual a ¿quién? A ρ por el seno de θ. Entonces, esto es algo que, teniendo las coordenadas polares, sabiendo con qué ángulo y qué longitud está desde el polo, yo lo puedo transformar en un sistema de coordenadas cartesianas calculando X e Y, asumiendo que el polo está coincidiendo con el origen de coordenadas. Ahora, si tengo X e Y, puedo calcular ρ y θ. Si yo tengo X y tengo Y, entonces tengo esta magnitud, puedo calcular ρ como la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Si yo quiero calcular θ, yo sé que va a ser el arco tangente de Y sobre X. ¿Por qué? Porque la tangente de θ es Y sobre X, opuesto sobre adyacente. Entonces paso la tangente para el otro lado como arco tangente o tangente a la menos 1. Acá voy a tener, si yo tengo las coordenadas rectangulares X e Y, lo transformo en las coordenadas polares. Si tengo las coordenadas polares, lo transformo en las coordenadas rectangulares. Sobre esto, no sé si ya hablamos, y si no hablamos ahora, en la calculadora. En esta calculadora van a observar ustedes sobre el más y el menos, no sé si lo alcanzan a leer, ahí donde dice más, arriba dice pol, y donde dice menos dice rec. Otros tienen en sus calculadoras, acá arriba, donde está mi dedo, este dedo, el que estoy señalando acá, al lado del dedo dice pol, y en la parte superior, se los acerco un poquito más, dice rec. O sea, polar y rectangular. Me transforma esa calculadora. ¿Qué cosa? Me aplica estas formulitas y me transforma de una u otra forma. Cosa que es muy útil, que ustedes deben enseñar, ¿no es cierto?, a usar la calculadora, y esas teclas sirven para algo. Cuando un chico está en matemática y quiere expresar vectores, entonces tranquilamente puede imaginarse que esas coordenadas polares están representando también un vector con el ángulo y la longitud. Entonces, una expresión vectorial, en cualquier posición que esté el punto, yo puedo asignarle un vector posición, el origen en el polo. Entonces, nosotros podemos utilizar para descomponer, hay un método del paralelogramo, un método de la poligonal, hay métodos para sumar vectores, para multiplicar vectores, que nosotros lo hemos hecho
en geometría analítica. Ustedes recordarán que hemos visto desde el punto de vista vectorial la recta. Hemos visto todas las operaciones con vectores, pues hemos visto recta en forma vectorial, plano, y todo lo que es recta en el plano y recta en el espacio utilizando vectores. Entonces, esas coordenadas me permiten a mí trabajar de un sistema a otro. No solamente con esto, sino también después con números complejos. Yo no sé en qué parte del álgebra ven números complejos, pero con los números complejos ustedes tienen la posibilidad de... bueno, esta calculadora ya no me funciona. La otra calculadora me permite entonces pasar de un sistema a otro. Yo les muestro, entonces, si esto fueran 4 unidades, ¿sí? El valor de x es igual a 4 y el valor de y es igual a 3, entonces tengo 4 en x y 3 en y, entonces yo les voy a pedir las coordenadas polares, se lo muestro con esta calculadora, cada uno tiene una secuencia diferente según el modelo, yo les he mostrado estas dos, pero por ejemplo en esta calculadora, si nosotros vamos a tomar, queremos las coordenadas polares, entonces vamos a poner Shift Pol. Cuando yo pongo Shift Pol, me aparece entonces en el visor, puse la tecla inversa con la que estaba ahí en el signo más de polar, y me aparece Pol. Entonces pongo las coordenadas que son 4 en X, fíjense, la coma está con el paréntesis en este caso. Ahí donde está el paréntesis, arriba está la coma, entonces tengo que poner Shift, paréntesis, para que me aparezca la coma en el visor. Y la otra coordenada es 3, cierro el paréntesis, entonces lo que ponemos allí es, quiero tener las coordenadas polares sabiendo que las rectangulares valen 4 y 3 en ese orden, X e Y. Fíjense que cuando yo aprieto el igual, me aparece allí abajo un R y un θ. R sería ρ, el radio vector, o sea que me dice la longitud. R vale 5, entonces cuando yo escribo pon 4, 3, le estoy escribiendo allí que quiero tener las coordenadas polares para las cartesianas 3 y 4. ¿Qué me aparece en el visor? R igual a 5 y θ igual a 36,86, qué sé yo, que si lo transforman en grados después, 86, 98, etc. Entonces me está dando ese R, la calculadora, que en realidad ¿quién es? El ρ. Si ustedes hacen 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado es 16, más 3 al cuadrado que es 9, es 25, la raíz de 25 es 5. Automáticamente me calcula el módulo de un vector, ¿se acuerdan? Eso era el módulo de un vector. El módulo del vector entonces lo calcula directamente con esa secuencia de teclas. Y el ángulo lo mismo. Si nosotros tenemos otro ejemplo, tenemos las coordenadas de un punto Q, que tiene coordenadas, qué sé yo, 2 unidades, y un ángulo de pi sobre 6, ¿qué me está diciendo? Que yo tengo que medir 181 en 6 son 30 grados. Tengo que medir 30 grados y a partir de allí tomar 2 unidades. Entonces, esto sería tomar 2 unidades, medir 30 grados y trasladar a este sería el punto Q en las coordenadas polares. Acá tengo el polo, que lo llamamos con el eje coincidente con el origen de coordenadas, le puedo poner P, polo P, pero normalmente usamos el P para un punto. Bueno, lo que les quiero decir es, ¿qué hacemos? En la misma secuencia yo pongo inversa menos para que me aparezca la palabra rectangular. Entonces yo quiero las coordenadas rectangulares, les tengo que poner las dos indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones? Y bueno, que ρ vale 2, shift, paréntesis para poner la coma, y ponemos pi sobre 6. Eso tiene el pi dividido en 6. Cierro el paréntesis y me pone
estos valores. X igual a 1,9999, ¿cuál es el error que tenemos ahí? Y tenemos un error. Porque y vale 0,000, o sea que está dando en el ángulo, yo lo tengo en el sistema sexagesimal, así tengo que cambiar el sistema. ¿A dónde estará? Shift. Vamos a poner 1. En grados. Entonces tengo que poner inversa menos rectangular, que dije yo, 2 unidades, coma 30 grados. Cierro el paréntesis. Ahí he puesto, si ustedes lo tienen en el sistema sexagesimal, antes estaba en el sistema radial, entonces tomaba el 30, el pi sobre 6. Entonces, para 2 unidades y 30 grados, el X vale 1,73. La calculadora les arroja, ustedes tienen que poner, obviamente, rec, y ponemos 2, 30 grados, y nos aparece que el X es igual a 1,73 y que el Y es igual a 1. Entonces, muy fácil. 2 por el coseno de 30. 2 por el coseno de 30. El coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. El 2 por el 2 simplifica. Entonces me queda raíz de 3, que es 1,73. Y acá el seno de 30 vale 1 medio. Y como ρ vale 2, entonces 2 por 1 medio es 1 y vale 1. O sea, esto que en vez de ponerse a buscar cuál es el seno, cuál es el coseno y cómo se resuelve, la calculadora automáticamente les pasa de las coordenadas rectangulares a las polares o de las polares a las rectangulares. Busquen ustedes en sus calculadoras, porque los que tienen la Casio 82 o las otras que son más baratitas que la 570, resulta que en esa calculadora no puedo hacer andar esta calculadora, eso que le cambié las pilas hace poco. Bueno, en esta otra calculadora la secuencia es similar, pero la coma está directa en el visor. En las teclas hay una coma directamente, no se pone punto, sino que se pone la coma que está arriba del borrador. Ahí está la coma bien clarita, arriba de del. Y en la secuencia, cuando ustedes aprietan el igual, les da el X o el ρ, y después para buscar el valor del ángulo, tienen que poner alfa F. O sea, al lado del shift está la teclita que dice alfa. Al lado del shift, acá con el dedo estoy señalando ahí abajo, dice alfa. Entonces con ese alfa y la tangente, ahí sobre la tangente en forma rosada dice F, con esas dos teclas me da la otra coordenada, la segunda coordenada, porque les va a aparecer siempre la primera coordenada, les va a dar ρ igual a 5, pero esta no va a aparecer en pantalla, y en algunas tengo que poner la secuencia de alfa. En realidad aparece alfa como alfa, pH, y después de alfa tienen que poner la letra F que está sobre la tangente. Y ahí recién les aparece la segunda componente, ya sea la del ángulo o la componente en Y. La primera aparece directamente en el visor. Si tienen algún inconveniente, consulten con el manual, si no lo descargan de internet, pero es una tecla muy, muy práctica porque les ahorra muchísimo tiempo. En los casos de que nosotros enseñamos en física, en la universidad, en ingeniería, nosotros a veces le damos para que sumen 7, 8 vectores. Entonces la calculadora automáticamente, con esas teclitas, ponen las coordenadas y las transforman rápidamente. Cuando le damos números complejos y tienen que sumar varios números complejos, o multiplicar, o dividir números complejos, que es más fácil en forma polar, que esa forma polar, que le llaman allí forma polar o trigonométrica, entonces rápidamente van transformando y no pierden tiempo, que nosotros nos llevaba antes de las calculadoras
y nos explicaban los profesores, entonces tenemos que ir haciendo uno por el seno, otro por el coseno, y así perdíamos 10, 15 minutos haciendo cálculos, cuando en esto lo hacemos mucho, mucho más rápido. Bien. Dudas, preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Me gustaría que investiguen en su calculadora y que traten de resolver esto, de aplicar esto que les digo yo y que obtengan los resultados. Les digo porque es muy, muy útil. No les va a tocar siempre, pero bueno, cada vez que les toque van a tener la posibilidad de utilizar la calculadora. Bueno, para terminar este tema, vamos a plantear entonces distancia entre dos puntos medido en forma polar. Bajamos un poquito la cámara y vamos a poner distancia entre dos puntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el radio vector, coincidente siempre con el eje X, y a partir del polo, un punto cualquiera, le podemos llamar punto P1, a otro punto cualquiera por acá, P2. Entonces, ese punto 1 tiene un valor con ρ1 y con un ángulo θ1. Obviamente que este punto 2 tiene un radio vector R2 con un ángulo θ2. O sea, esta distancia de ahí a ahí es ρ1. Esta distancia del polo hasta ahí es ρ2. El ángulo que hay que girar el radio vector este X para el punto 1 es el ángulo θ1. Y obviamente el ángulo que hay hasta acá es θ2. Por lo tanto, el ángulo que hay acá es la diferencia entre ¿quién? Entre θ2 menos θ1. Ahora, la distancia entre los dos puntos es la distancia que yo tengo que medir ¿desde dónde? Desde acá hasta acá. Esa es la distancia D. Como ustedes ya habrán adivinado, tengo ¿cuánto mide esto? Se me forma un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Entre O, P1 y P2, un triángulo rectángulo, perdón, un triángulo. Entre O, P1 y P2. Y en un triángulo tengo cuánto mide este lado, cuánto mide este lado, porque tengo ρ1 y ρ2, y tengo el ángulo comprendido entre los dos, porque resto θ2 menos θ1. Si yo tengo los dos lados y el ángulo comprendido, ¿cómo calculo la distancia que está enfrente? Les pregunto. ¿El teorema del coseno, profe? El teorema del coseno, muy bien. Yo ya me estaba asustando, pensé que nadie iba a decir nada. Teorema del coseno. En un triángulo oblicuo, en un triángulo que no es rectángulo, donde aplicar seno, coseno y tangente no se puede, entonces aplicamos el teorema del coseno. Donde dice que un lado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos lados. Por lo tanto, la distancia D va a ser, como está elevado al cuadrado, pasamos el cuadrado por otro lado como raíz. De ρ1 al cuadrado más ρ2 al cuadrado menos el doble producto de ρ1 por ρ2 por el coseno de θ2 menos θ1. Y esa es la formulita para calcular la distancia
entre 2 puntos. Nada más sencillo que eso que está allí. No tiene ningún inconveniente porque es algo que lo utilizamos cuando vimos suma de vectores. Yo recuerdo que utilizamos el teorema del coseno para demostrar cómo calcular la distancia entre 2 puntos. Bueno, hasta aquí llegamos con esta clase. Después vamos a ver ecuación de la recta, ecuación de las cónicas en forma polar. No sé si alguien quiere preguntar algo. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, entonces el martes a las 9:30. No, a las 8:30, perdón. A las 8:30 de la mañana. Profe, Sí, una consulta. dígame. ¿La fecha de los recuperatorios al final cuándo es? Y hablamos de la última semana de noviembre. Yo me voy a poner a buscar, no sé dónde. En algún lado yo lo anoté o lo agendé. Profe, me parece que habíamos quedado que análisis era el miércoles y geo era el viernes de la última semana. Entonces era, claro, el viernes 27, por eso no lo utilizamos. Ese sería el recuperatorio del primer parcial. Miércoles 25 análisis y viernes 27 estudio integral de la geometría. Listo, profe, gracias. De nada. Bueno, no hay más. Nos estamos viendo entonces, si Dios quiere, la semana que viene, chicos. Buen fin de semana. Cuídense. No salgan. Gracias, profe, igualmente.